Hola compañeros, el día de hoy les hablaremos de los factores sociales y culturales de la personalidad. El objetivo, detectar y conocer las características fundamentales de los componentes que constituyen la personalidad. El primer tema que veremos hoy es el desarrollo de la personalidad. Comenzamos. Los individuos presentan una predilección a comportarse de una forma específica. Sin embargo, no significa que esa persona se comporte de ese modo en todos los casos. Por ejemplo, una persona retraída, así será la mayor parte del tiempo, pero no en todas las ocasiones. Los estados de ánimo influyen en el comportamiento, de modo que una persona puede cambiar en función de su humor. Es posible cambiar estos estados, aunque no de una forma radical, debido a la personalidad. La personalidad es la forma usual de comportamiento de una persona. Y a su vez, la personalidad permite ser capaz de adaptarse a distintas situaciones ambientales y también de fomentar un nivel de compromiso y responsabilidad en la acción humana. El origen de la personalidad involucra la forma de reacción ante la interacción constante de las acciones humanas y el mundo. El mundo externo e interno de un individuo, que no es la suma de modalidades particulares o rasgos, sino productos de su integración. El desarrollo de la personalidad, tanto el carácter como el temperamento, influyen en la forma que actuamos con otros, las clases de actitudes que asumimos hacia nosotros mismos y hacia los demás, así como nuestro estilo personal. Personalidad se refiere a conceptos como el carácter, que es el tipo de conducta que caracteriza un individuo en cualquier situación. El temperamento se refiere a posturas básicas de emociones y las características que nos permiten identificarnos y definirnos como individuos son producto de la interacción social. El individuo actúa a través, por lo tanto su personalidad será un proceso continuo de modificaciones. Estas modificaciones se originan debido al ambiente que rodea al individuo. El individuo manifiesta desequilibrios cuando no establece o mantiene algún tipo de relación con el ambiente o el mundo. Por ejemplo, un niño mostrará problemas psicológicos si no puede establecer relaciones afectivas con sus padres, ya que el niño debe sentirse amado, pero también útil para sus padres. La cultura y la personalidad. La cultura la podemos definir como el sistema de valores, creencias, normas y símbolos. Una cultura puede durar mucho tiempo, con pocos cambios, como por ejemplo, cuando una sociedad de la llanura se ve obligada a trasladarse a las montañas. Muchas de sus prácticas ya no son apropiadas y estas tienen que modificarse. Esto va a hacer que la cultura cambie y se adapte a nuevas tradiciones, valores, creencias, entre otras cosas, y así esta nueva sociedad pueda sobrevivir. Cada individuo representa por su conducta la cultura en que ha nacido, pero esto no quiere decir que somos iguales, ya que cada individuo tiene una personalidad, aún perteneciendo a una misma cultura o sociedad. La personalidad es el patrón de pensamientos, sentimientos y conductas que presenta una persona y que dura a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. El primer grupo que nos instituye como personas es la familia, principalmente los padres, después es la escuela, donde los docentes y los compañeros enseñan otras conductas que van generando una identidad. Además, la familia y la escuela son los medios masivos en donde el individuo va a reproducir estereotipos y modas. La identidad nos indica quiénes somos en un sentido positivo y a quiénes nos parecemos en particular. También aportan a la ideología del sujeto generando pautas de consumo y reproducción de conductas por imitación, y así ellos van a crear su propia personalidad. Factores sociales de la anormalidad. Los factores sociales de la conducta son normas que determina la sociedad. Son diferentes de una sociedad a otra. Anormal significa apartado de la norma,
La norma es la opinión social predominante, por lo tanto, se considera normal aquello que no armoniza con el medio y tiene condiciones patológicas o peligrosas. Por ello, conducta anormal se refiere a toda conducta antisocial y desviada que rompe y viola los valores o normas. La personalidad depende del contexto que rodea al individuo. Este percibe la realidad de forma particular, dependiendo de sus capacidades físicas, estado emocional y condiciones sociales y culturales. Cuando más rara sea la condición, más anormal se considera al individuo, porque se desvía de lo que es la persona ordinaria o común a los demás. La normalidad se asocia a lo funcional, la adaptación y el equilibrio. Se delimita desde el ámbito de la esfera sociocultural e indica una adecuada adaptación al contexto social. Actúa según lo establecido por la normativa social, determinando lo esperable y lo inadecuado de la conducta. Clasificar una conducta depende de la reacción de los miembros del grupo social, pues todas las sociedades estimulan sus miembros para adquirir y aceptar las condiciones de vida, conductas, costumbres y sistemas de valores. Los enfoques existenciales consideran la conducta anormal como respuesta inevitable a un mundo normal, en términos del entorno inmediato como la familia o en términos sociales como la escuela. Por la forma en que se comporta una persona, podemos saber qué es lo que hay presente en el espacio vital, es decir, el ambiente o entorno social afecta su conducta y funcionamiento mental. No todos los individuos reaccionan en la misma forma a las influencias del ambiente social. La cultura da forma a la personalidad y considera al individuo como resultado de su ambiente cultural y social. Entonces, la personalidad se debe establecer no solo desde la perspectiva de la cultura, sino también del individuo. Factores sociales de la delincuencia y la criminalidad. La psicología social le ha dado importancia al trabajo con delincuentes y criminales. Los criminólogos, psicólogos y sociólogos se han preguntado si el delincuente nace o se hace. Desde el darwinismo, se cree que al procrear entre personas que son iguales entre sí, agresivos, violentos, etc., potencializarían el nacimiento de un nuevo delincuente. Al respecto, existen estudios sobre la influencia de las condiciones económicas en los niños, y como resultados se distingue que en condiciones de menores recursos, los niños se mostraban más hostiles y crecían en un ambiente de resentimiento contra la sociedad. El término de criminalidad, a través del tiempo, se ha definido de diversas maneras. En algún momento se identificó con la conducta inmoral generando algún prejuicio que daña o lesiona la estructura de un organismo o sistema. Esto va en base a la sociedad. Se puede definir a la criminalidad como el volumen total de infracciones de la ley penal cometidas en un área geográfica, por un grupo de población o por una persona determinada. Por otra parte, la delincuencia puede tener el mismo significado, excepto que se refiere a delitos penados por la ley. Otros temas de los que se habló el día de hoy son unas de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta en la realidad. Si quieren un poquito más de información, síganos en nuestro siguiente video. Cuídense mucho y hasta luego.